a empezar hoy una nueva tanda de teóricos y de grabación de teóricos, de clases teóricas, que se van a referir o vamos a desarrollar las unidades 3 y 4. Si ustedes se acuerdan, la unidad 3 del programa tiene como tema central la historia de la educación física escolar, es decir, la historia de la relación entre la cultura física y la selección de saberes que se realiza para incluir en el currículum de la escuela, inicialmente la escuela primaria. Y la unidad 4, que tiene como tema central la historia de la formación de profesores y la formación de profesores de educación física en Argentina. ¿Cómo llegamos a este momento? ¿Cómo llegamos por fin a hablar de la historia de la educación física y de la historia de la formación de sus profesores? Bueno, para eso tuvimos 2 unidades del programa en la que nos preparamos y nos preparamos con todas las herramientas conceptuales para nuestra historia social de la educación física y también nos preparamos con todo nuestro contexto político, económico y educativo en términos generales para esta historia social de la educación física que decimos que estamos haciendo o que queremos hacer. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar estos 3 teóricos que vienen a partir de este primero? Los 2 primeros teóricos, o el teórico 7, que es el que estamos empezando a grabar ahora, vamos a trabajar la historia de la educación física en Argentina en los periodos 1810-1880 y 1880-1930. Es decir, que en una sola clase teórica vamos a desarrollar qué pasó con la educación del cuerpo, qué pasó con la educación física y qué experiencias y prácticas de la cultura física había en nuestro país entre nuestro primer periodo, que empieza con el primer gobierno patrio, y al finalizar el segundo periodo, que termina en 1930, con el golpe de Estado que derroca a Irigoyen. ¿De qué se trata? ¿Cómo presentaremos esta historia de la educación física escolar? Vamos a usar el esquema teórico que planteamos en la unidad 1. Este esquema teórico, estos conceptos específicos que organizaban las ideas en torno a 3 campos. 3 campos de prácticas y de saberes que establecían relación entre sí. Un primer campo era el campo de la cultura física, que, si se acuerdan, las definimos como el conjunto de las prácticas corporales lúdicas, expresivas, competitivas y formativas, que existen en un momento dado. Ese campo de la cultura física es el campo primario desde el cual se recortan, se seleccionan saberes y prácticas para incorporar a los programas escolares, dada la definición que ustedes conocen de currículum. ¿A qué vamos a llamar educación física entonces? En esta unidad nuevamente vamos a llamar educación física a la asignatura escolar, o sea, a la selección de prácticas corporales lúdicas, expresivas, formativas, competitivas, que se hace para incorporar en la escuela con la finalidad de educar a los niños y las niñas y los jóvenes. Ahora bien, vamos a insertar o vamos a tener en cuenta un tercer campo de saberes y prácticas que en nuestro esquema está ubicado en el centro y le dimos por nombre el campo teórico disciplinar, que es donde encontramos los argumentos, los actores, las ciencias, las disciplinas que funcionan de anteojos, funcionan de herramientas para analizar la cultura física, analizar ese conjunto de prácticas culturales y sociales que existen y a partir de lo que las ciencias y las disciplinas reconocen como más apropiados para la educación de las niñas, los niños y los jóvenes, realizan la selección curricular. Entonces, nuestro esquema de análisis planteado en la unidad 1 lo vamos a poner en acción para entender qué pasó con la educación de los cuerpos en el gran periodo de 1810 a 1930. Para eso tenemos que
recuperar algunas ideas del contexto histórico, ¿sí? Recuerdan que entre 1810 y 1880 el contexto histórico macropolítico iba desde el primer gobierno patrio hacia el inicio de la Argentina moderna, que tuvo en su proceso la conformación del Estado Nacional Argentino. Y también habíamos dicho en la unidad 2 que esa etapa, lo que tenía que ver con la educación, iba desde un momento en que la educación era una cuestión privada, particular, al momento en que la educación era una cuestión de Estado, una cuestión pública. Y habíamos puesto el foco en cómo se había dado este proceso en Buenos Aires. ¿Se acuerdan que había una oferta variada, que estaban las escuelas del Cabildo, que había maestros particulares, tutores en las casas grandes desde en el campo y también órdenes religiosas? ¿Se acuerdan también que habíamos puesto el foco en las escuelas del Cabildo y del intento que había tenido el gobierno de Buenos Aires en la época de Rivadavia de organizar a la escuela a cargo del Cabildo, que era el Estado de Buenos Aires, organizar un pequeño sistema educativo, imponiéndole a los maestros de Buenos Aires un método que era el método lancasteriano o monitorial, ese que leímos, que nos explicó Narodowski como texto de la unidad 2. Entonces, para pensar qué pasó con el cuerpo y con los cuerpos de los niños y de las niñas, vamos a poner la mirada en las escuelas de Buenos Aires. Y vamos a poner la mirada en estas escuelas que se intentó organizar siguiendo un método y a partir de indicaciones de un pedagogo, que primero fue Thompson y después fue Pablo Baladía. El lema o la gran pregunta de este primer periodo, que va de 1810 a 1880, sería preguntarnos qué prácticas de la cultura física existían en el Río de la Plata, por un lado, es decir, qué había en el primer campo, en el de la cultura física, y después si alguna de esas prácticas eran seleccionadas para enseñarlas en la escuela. Entonces, para eso vamos a empezar reconociendo qué prácticas corporales había en el Río de la Plata para el siglo XIX. Antes de seguir adelante detallando el listado de prácticas, quiero explicitar con qué bibliografía, qué bibliografía es la que sustenta estas ideas que estoy presentando en este teórico. Para lo que tiene que ver con el periodo 1810-1880, los textos son un texto mío, el texto de Rivero y Raíz, que habla de algún tipo particular de prácticas corporales, las prácticas corporales competitivas, es decir, el deporte, y el texto de Carmen Soares, que habla de las prácticas corporales formativas, específicamente de las corrientes gimnásticas europeas. Entonces, lo que voy a plantear en este momento es una elaboración, a los fines de presentar a ustedes, de ideas tomadas de esos tres autores. ¿Qué prácticas de la cultura física existían en el Río de la Plata para el siglo XIX? Es decir, 1810, 1820, 1830, 1880. ¿Qué prácticas corporales había? Bueno, había juegos infantiles y populares, juegos populares como la taba, la sortija, estos juegos de campo, el pato. También había bailes populares, ¿sí? Y bailes de los salones en las ciudades, a los que podemos llamar los bailes cortesanos, o sea, los que se practicaban en las cortes europeas y los que habían venido acá durante el virreinato traían y practicaban en los salones de Buenos Aires. También había artistas, bufones, acróbatas. Para el siglo XIX existía el circo ambulante, en el cual había acróbatas que hacían piruetas y artistas que entretenían con bailes y haciendo piruetas con sus cuerpos. Pero también, además de esas prácticas corporales,
había otras dos prácticas corporales que habían llegado de Europa. Una de esas era el deporte inglés, al que vamos a llamar sport, por su nombre en inglés, para identificarlo después de otras prácticas competitivas que van a ir apareciendo más adelante. Y también existían los sistemas gimnásticos europeos. ¿Cómo podemos decir que existían estas prácticas? Bueno, estas prácticas habían llegado de la mano de los inmigrantes, de los comerciantes ingleses, de los comerciantes con los que se comerciaba, contrabandeaba durante el periodo de la colonia. Los sistemas gimnásticos habían llegado también de la mano de los inmigrantes de la segunda mitad del siglo XIX, el sistema alemán, sueco, francés. Con esto que estoy diciendo es que algunas personas, en algunos grupos, en la sociedad del Río de la Plata, practicaba alguna de estas prácticas corporales que menciono. Es decir, no era ningún tipo de práctica masiva ni accesible para todos, pero existían como prácticas de la cultura física, como conjunto de prácticas que podían ser elegidas para introducir en las escuelas. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a pensar que se enseñaba en las escuelas del Cabildo, nosotros identificamos que en las escuelas del Cabildo se enseñaban tres cosas: lectura, escritura y cálculo. Y como leímos en alguna fuente que usamos en algún práctico, por ahí también se podía enseñar urbanidad, por ahí geografía, quizás teatro, quizás otro idioma, costura o religión. Ahora bien, cuando se organizan las escuelas del Cabildo de Buenos Aires, o cuando se intenta organizar las escuelas del Cabildo de Buenos Aires, bajo el método lancasteriano, ese método que traen primero Diego Thompson y después Baladía y que intentan imponer de alguna manera a los maestros. ¿Qué contenidos hay propuestos en ese currículum, en esa propuesta de enseñanza? Los contenidos son lo que se denominó durante mucho tiempo el currículum clásico, de la lectura, escritura y el cálculo, y como mucho la costura para las niñas y la religión también. Ahora bien, es posible ver en uno de esos manuales, en uno de esos libros donde se está registrado cuál era el currículum que se enseñaba a las niñas de las escuelas de Buenos Aires, escuelas organizadas por la Sociedad de Beneficencia y financiadas por el gobierno de Buenos Aires para educar a las niñas que no se educaban en las escuelas del Cabildo. Ahí podemos ver, leyendo ese libro, que es un manual escrito por una señora francesa, que las señoras de la Sociedad de Beneficencia traducen para implementar en Buenos Aires. Ahí podemos leer muy minuciosamente las tareas y las acciones y las actividades y las pautas de trabajo de un día escolar para esas niñas. Si nosotros leemos ese manual, vamos a ver que hay muchas páginas del manual que están dedicados a explicitar cómo deben moverse las niñas para entrar al aula. Por ejemplo, dice, hay una parte donde indican los movimientos de la mañana, explica que las niñas entrarán en fila una detrás de otra, con las manos cruzadas en el pecho y sin hacer ruido con los pies, y se van a ubicar una al lado de la otra a lo largo de un banco. Y el manual indica cómo debe caminar una detrás de otra y cómo en un momento todas se van a sentar a la vez cuando la monitora lo indique. El manual también dice de qué manera las niñas van a tomar sus pizarras, de qué manera las van a limpiar, con qué movimientos de mano, en qué momento van a escribir. Si uno leyera todo ese libro página tras página y cerrara los ojos y tratara de imaginarse a esas niñas, casi podríamos decir que lo que el libro describe es toda una coreografía de movimientos, posiciones y conductas permitidas y aceptadas en la escuela. Ahora bien, junto con toda esta indicación de cómo moverse,
hay páginas dedicadas a explicar el método para enseñar a escribir, el método para enseñar a leer y el método para enseñar a contar. Ahora, si nosotros contabilizamos en las páginas del libro, ¿cuántas páginas hay destinadas a indicar cómo moverse? ¿Y cuántas páginas hay destinadas a indicar cómo aprender a escribir, cómo aprender a leer y cómo aprender a calcular? Vamos a ver que las páginas destinadas a explicitar y indicar cómo moverse en la escuela, qué movimientos son permitidos, de qué manera hay que caminar, cómo hay que sentarse en los bancos, hacia dónde hay que mirar, qué mano hay que levantar para hacer determinada cosa, de qué manera hay que borrar la pizarra, nos vamos a dar cuenta que ese currículum dedica mucho más páginas y por lo tanto mucho más tiempo a una serie de enseñanzas que tienen que ver con la educación del cuerpo más que con la educación o la enseñanza de la lectura, la escritura y el cálculo. ¿Qué podemos decir entonces en relación a la educación escolar en Buenos Aires en este primer periodo? ¿Podemos decir que hay educación física? No. ¿Por qué digo que no tan rápidamente? Porque para decir que hay educación física deberíamos encontrar en este manual o en otros reglamentos alguna práctica de la cultura física, ya sea gimnasia, ya sea danza, ya sea deporte o ya sea juego, indicada como parte de lo que hay que enseñar o practicar. Y sin embargo, lo que vemos en estos manuales es un intenso trabajo sobre los cuerpos de las alumnas para ponerlas listas para aprender a leer, escribir y calcular. Entonces, lo que decimos a partir del análisis de estos documentos, de estas fuentes, es que en la escuela, en primeros intentos de estatalización de la educación, cuando el Estado empieza a plantear los primeros decisiones curriculares, en la escuela hay educación corporal, porque hay un trabajo muy minucioso sobre las alumnas para que dejen sus impulsos infantiles, sus impulsos animales y espontáneos, los más cercanos de los niños, y comiencen a comportarse como alumnas. Comiencen a comportarse como niñas civilizadas que asisten a la escuela. Y si ustedes se acuerdan lo que dijimos en ese momento, cuando estudiamos la educación en general, entre 1810 y 1880, dijimos que era el momento en que la civilidad, que en el siglo XVI, en el siglo XVII y en el siglo XVIII habían sido prácticas de clases sociales altas, de la burguesía y del proletariado, de la burguesía y de la corte, llegaban a convertirse en prácticas corporales masivas, homogenizadoras, para igualar a todas las niñas que iban a la escuela. Entonces, en este primer periodo podemos decir que hay educación corporal, porque las niñas no se mueven en la escuela como quieren, se mueven con indicaciones que le dan las maestras, indicaciones que le van a prescribir cómo es la conducta adecuada para la escuela y cómo es la conducta prevista para poder aprender a leer, escribir y calcular, pero no va a haber educación física. Entonces, estamos en un momento en que en la sociedad hay prácticas corporales de la cultura física, pero en la escuela no hay educación física, solo hay educación corporal, a la que podemos asimilar a lo que conocemos como la civilidad y podemos denominar civilidad escolar. Bueno, ahora voy a desarrollar dentro del conjunto de prácticas de la cultura física que existían en el Río de la Plata, ¿sí?, para el siglo XIX, dos prácticas que claramente vienen de Europa, ¿sí? Yo dije hace un rato que había bailes y pasatiempos de la corte, y claramente de la corte era la corte española, y esto había llegado con el virrey, el virreinato y la corte, pero hay otras prácticas de la cultura física que son muy puntuales, muy específicas, y que son fácilmente reconocibles, y que las vamos a reconocer hasta hoy,
que provienen de Europa y llegan al continente americano y al Río de la Plata a lo largo del siglo XIX. Estas prácticas corporales, de las que vamos a hablar ahora, son prácticas corporales competitivas, y voy a hablar puntualmente del sport anglosajón, del deporte, y prácticas corporales formativas, y voy a hablar de los sistemas gimnásticos europeos. ¿Sí? ¿Por qué desarrollar estas prácticas de la cultura física en detalle? Primero, bueno, para que ustedes conozcan una perspectiva que explica o que intenta explicar el origen del deporte inglés. Cuando hablamos del deporte inglés hablamos del fútbol, hablamos del tenis, hablamos del cricket, y también el origen de la gimnasia, de los sistemas gimnásticos de la Europa continental, y vamos a hablar del sistema sueco, francés, alemán. Importa identificar el origen de estos dos prácticas corporales por dos motivos. Primero, porque nos parece importante que ustedes conozcan que el origen de estas prácticas corporales está altamente vinculado con los contextos políticos y económicos de los países en los cuales se originan. Y segundo, para poder mostrarles que estas prácticas corporales existían en el Río de la Plata y preguntarnos cuál de estas prácticas, si alguna de estas prácticas, fueron incorporados en algunos de estos tipos de oferta educativa que vimos en la unidad 2, que existían en el Río de la Plata en la segunda mitad del siglo XIX. Voy a comenzar hablando del surgimiento del deporte en Inglaterra. Ustedes tienen un texto, el texto de Rivero Raiz, que se basa en las ideas de un sociólogo alemán denominado Norbert Elias. El texto de Raiz que nosotros le pusimos en la bibliografía es un texto más simple. Yo voy a desarrollar las ideas del surgimiento del deporte más cercano a lo que plantea Norbert Elias. Y con estas dos ideas que ustedes van a tener en el teórico, en la bibliografía y en el PowerPoint, que también está en el aula virtual de esta unidad, van a poder tener una comprensión más acabada del origen del deporte inglés. Elias da dos hipótesis, Norbert Elias, ¿no?, sobre el origen del deporte en Inglaterra. Estas dos hipótesis son una hipótesis económica, es decir, él va a vincular el origen del deporte a determinados cambios en la manera de trabajar, ¿no?, de las sociedades, en este caso inglesa, y otra hipótesis que va a ser la hipótesis política. Elias va a vincular el origen del surgimiento del deporte a cambios en la manera de ejercer el poder en Inglaterra. Entonces voy a empezar por la hipótesis económica. Norbert Elias dice que el deporte en Inglaterra surge en paralelo a la revolución industrial. Es decir, a cuando se pasan de modelos artesanales de producción de bienes para la venta a modelos industriales o fabriles o urbanos de organización de la producción. Entonces, la hipótesis que él plantea es que los cambios en la manera en que las personas trabajan van de la mano de cambios en las formas en que la gente usa el tiempo libre, o sea, los momentos en que no trabaja. Él va a decir que van a ser procesos paralelos de organización del trabajo con modelos de organización del tiempo libre, es decir, del tiempo de no trabajo. Con esto quiere decir, no es que Elías quiera decir que con la revolución industrial las personas tuvieron más tiempo libre y por eso empezaban a hacer deporte, porque en realidad no pasó eso, pasó todo lo contrario. Con la revolución industrial, la gente común, los artesanos pasaron a ser obreros asalariados
y tuvieron mucho tiempo empleado para el trabajo, muy poco tiempo libre. Pero sin embargo, los modelos de producción, la manera racional, sistemática, organizada, institucionalizada de trabajar en las fábricas, transformó sus formas de organización del tiempo, inclusive del tiempo libre. Entonces, ciertas actividades recreativas que estas personas hacían se empezaron a organizar de una manera más seria, con códigos más precisos, más rígidos, más diferenciados. Es como si dijéramos, las personas empezaron a vivir obligadamente una vida más sistemática, organizada y disciplinada en su tiempo de trabajo, y se empezaron a acostumbrar, o debieron acostumbrarse, a tener momentos más organizados, racionales e institucionalizados de usar su tiempo libre. También nos dice Elías entonces que ciertos juegos de competición que existían y que involucraban ejercicio físico, como por ejemplo los juegos de pelota, que se jugaban en equipos, pero los equipos tenían diferente dimensión uno de otro, el terreno que se jugaba no estaba demarcado, se podía jugar en todo el pueblo, y el juego determinaba cuando un equipo se quedaba sin jugadores porque estaban todos heridos. Digo, ese tipo de juego, que era más asistemático, comienza a hacerse más preciso, más ordenado, de la mano de este sentimiento y sensación y necesidad de orden que emanaba del tiempo de trabajo. También porque en el tiempo libre los trabajadores podían recrearse, aunque el tiempo libre era poco, pero esa recreación no debía tener tanta intensidad que les impidiera, por lesiones o problemas de otro tipo, volver a su tiempo de trabajo. Entonces lo que dice Elías es que el tiempo libre se accesibiliza. Estos juegos se hacen más racionales y se transforman en juegos institucionalizados, o lo que se denomina también pasatiempos racionales. Elías va a decir que el deporte en Inglaterra pasa de ser un juego asistemático, espontáneo, de baja institucionalización, a un pasatiempo racional, civilizado, que va a ofrecer distintas características. Por otro lado, va a tener una justa medida entre la atención y la emoción. Además, va a permitir un ejercicio de la violencia, pero de violencia controlada. Una violencia que no lleve al fin del contrario. Y finalmente va a ser un tipo de juego que va a mantener en equilibrio una serie de polaridades entre el ataque y la defensa, entre el respeto a la regla y la violación de las reglas, entre la cooperación y la competencia. Si nosotros nos ponemos a pensar en las características del deporte moderno, del deporte que conocemos hoy, vamos a poder reconocer que los deportes se caracterizan y se mantienen como prácticas recreativas y lúdicas cuando mantienen un equilibrio entre la defensa y el ataque. Por ejemplo, si en un juego deportivo, si en un partido el ataque supera la defensa y se hacen muchos goles y no hay oposición a esos goles, probablemente ese deporte, ese partido, ese juego deje de ser interesante. Lo mismo pasaría si hay un equipo que domina totalmente al otro con su defensa y no lo deja avanzar, y por lo tanto es baja consecución de goles. Algo similar tiene que ver con respecto a las reglas. Nos acostumbramos a decir hoy mismo que uno practica un deporte jugando con el reglamento. ¿A qué nos referimos cuando decimos eso? Nos referimos a que hacemos todo lo que el reglamento permite, no hacemos nada de lo que el reglamento prohíbe, pero lo que el reglamento permite llega hasta un estrecho límite entre lo permitido y lo no permitido. Entonces, hay un delicado equilibrio entre el respeto y la violación de las reglas que caracterizan al deporte moderno. Y todos los que hacen deporte o vienen haciendo deporte hace muchos años pueden reconocer que los reglamentos deportivos varían y se actualizan justamente para mantener el equilibrio de estas polaridades, para mantener el interés
manteniendo el equilibrio entre el ataque y la defensa, para mantener el interés en el juego, manteniendo los momentos, equilibrando los momentos de cooperación y competencia, y también modificando las reglas para permitir más desafío, para permitir momentos más excitantes, pero que a su vez eviten lesiones o cuestiones peligrosas. Entonces, esto que estoy contando, estas características del reglamento, estas características del deporte moderno, son el producto, según Elías, del proceso de civilización de los pasatiempos, que se da de la mano o en paralelo al proceso de civilización, tecnificación o industrialización del trabajo. Son una serie de cambios sociales que producen cambios en el tiempo libre también de las personas. La otra hipótesis de Elías es la hipótesis política. ¿Sí? Y Elías va a decir que en paralelo a la revolución industrial, el deporte puede ser contextualizado en otro proceso que tiene lugar en Inglaterra y que tiene que ver con la limitación de la monarquía absoluta, o lo que los ingleses denominaron la gloriosa revolución del siglo XVII, cuando hacen su revolución burguesa y sin matar al rey, porque los ingleses mantuvieron, ¿no?, su monarquía hasta la actualidad, le colocan un parlamento que limita su poder. Entonces, la gloriosa revolución lleva al ejercicio de la política en Inglaterra a la división de poderes. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué significa esta división de poderes? Significa que a partir de la gloriosa revolución, para realizar un cambio político en Inglaterra, había que discutir y aprobar cuestiones en el Parlamento. En ese Parlamento estaba compuesto por dos cámaras: la Cámara de los Lores, que estaba ocupado por la nobleza cortesana, y la Cámara de los Comunes, que iba a ser ocupada por la burguesía que venía creciendo. Antes de la revolución, que instaló y le dio un espacio de ejercicio de poder a estas dos clases sociales, ¿cómo se dirimían los problemas políticos? Bueno, los problemas se dirimían o casando princesas con reyes de distintos reinos, o eliminando al rey o al partidario de uno de los lados. Es decir, los cambios políticos se llevan adelante por la guerra o la violencia. Ahora, cuando se instala el Parlamento, los cambios en la política se pueden producir discutiendo y negociando en el Parlamento. Esto pacifica a la sociedad y pacifica a estas dos clases sociales, que eran las que tenían las herramientas para el ejercicio del poder. Baja la amenaza de la guerra civil, porque es el rey el que va a tener un ejército, lo va a sostener con el cobro de impuestos, y la alternancia en el poder se va a dar a través del Parlamento. Esta pacificación de la vida de estas dos clases sociales les produce a los miembros de estas clases sociales monotonía. Es decir, la vida que era tan entretenida cuando el ejercicio del poder se llevaba adelante a través de la violencia, empieza a ser más monótona y obliga o empuja a los miembros de la burguesía y a los miembros de la nobleza, que son los que realmente tienen tiempo libre, a buscar otros espacios de ejercicio de emociones y de violencia controlada fuera de la política. Estos espacios de ejercicio de la violencia controlada y de la emoción va a estar puesta en estos pasatiempos, en un conjunto de pasatiempos que, como dijimos hace un rato, se empiezan a sistematizar, institucionalizar, controlar y reglamentar, y terminan conformando lo que conocemos como los deportes modernos. Entonces, para sintetizar, podemos decir que el deporte inglés es el producto de cambios en las actividades de tiempo libre que surgen en la sociedad inglesa a partir de dos fenómenos o procesos macropolíticos.
desde el punto de vista de dos procesos políticos y económicos. Del proceso político es la revolución inglesa con la instauración del Parlamento que controla y limita el poder del rey. Y el cambio económico es la revolución industrial, que cambia la manera en que las personas trabajan y les cambia los ritos y las formas y las disciplinas con que se organizan también en su tiempo libre. ¿El deporte inglés llega al Río de la Plata? Sí, llega. Los ingleses llegan muy temprano al Río de la Plata. Llegan en 1806, en 1807 con las invasiones inglesas y llegan después en 1930 con la inmigración inglesa que viene a instalarse en el territorio argentino y junto con sus costumbres traen sus deportes que durante mucho tiempo van a quedar como práctica dentro de la propia comunidad. La otra práctica corporal que también proviene de Europa y que llega en el siglo XIX a nuestro país son los sistemas gimnásticos, ¿sí? ¿Cómo surgen los sistemas gimnásticos? Carmen Suárez nos dice que los sistemas gimnásticos que conocemos, el sueco, el francés, el alemán, que son los primeros que llegan también al Río de la Plata y que en algún momento van a conocer nuestros pedagogos, provienen de las ciudades europeas, de la Europa continental. Es importante destacar que cuando hablo de la Europa continental, estoy diferenciando la Europa continental de la Europa insular, o sea, de la Gran Bretaña, ¿no? Gales, Escocia, que es el mundo anglosajón. ¿Qué pasa en el contexto de las ciudades europeas? Carmen Suárez nos va a decir algo que ya leímos en la unidad 1, que en el contexto urbano va a haber más cuerpos que deben aprender a vivir en menos espacio. ¿Se acuerdan de los burgueses que hablamos en la unidad 1? Entonces, en esas ciudades va a empezar a producirse lo que ya nosotros estudiamos como el proceso civilizatorio. Y paulatinamente, tal como Suárez nos contó en el texto de la unidad 1, de estos saberes y prácticas del terreno de la diversión empiezan a desarrollarse a partir del conocimiento científico un conjunto de prácticas que le empiezan a homogeneizar lo diverso y poner serio a la diversión. Suárez va a decir que son los primeros esbozos de la gimnasia científica. Ahora, esa gimnasia científica se va a ir desarrollando con características diferentes en distintos contextos nacionales. Por eso hablamos de la gimnasia sueca, de la gimnasia alemana, de la gimnasia francesa, de la gimnasia danesa y más adelante en nuestro país hablaremos del sistema argentino. Suárez dice que estos sistemas gimnásticos diferentes por país se crearon en un momento bastante particular de esos países, cuando cada uno de esas naciones se estaban conformando como estados nacionales y necesitaban operar, trabajar sobre su población para tener poblaciones sanas, para tener poblaciones ordenadas, para tener hijos o regenerarse hijos sanos también, para evitar los vicios, para alejar las enfermedades y también para tener una misma identidad, una identidad nacional. Es ahí donde en cada una de estas naciones va a surgir algún pedagogo, en algún caso puede ser algún militar, en otro caso puede ser algún médico, que va a empezar a pensar a partir de la ciencia un conjunto de movimientos que van a tener como finalidad poner recto el cuerpo, airear los pulmones, hacer útiles los gestos, desarrollar la voluntad, el coraje y la energía, y también generar identidad entre los practicantes de ese sistema.
Un ejemplo de esto es la gimnasia alemana. Soares cuenta que Jahn, que es un propagandista y un publicista y un republicano alemán, entiende que para lograr la unificación de Alemania, en el momento que está tratando de transformarse en un Estado nacional, necesita dos cosas. Por un lado, que cada uno de los habitantes tenga identidad alemana, tenga una misma identidad, a pesar de que vienen de distintas regiones que se denominan de distinto modo. También necesita que toda esta población empiece a ser más fuerte y se prepare para tener hijos más sanos. Entonces, Jahn diseña un sistema de gimnasia y que lo va a llamar con un nombre alemán, Turnen, porque dice que no tiene que llamarse ni con un nombre francés, ni tiene que llamarse Sport, porque eso no ayudaría a generar una misma identidad. Y además de crear el Turnen, crea clubes de gimnasia. Y clubes de gimnasia que ofrecen que están en cada ciudad y que le ofrecen a la población espacios donde encontrar en su tiempo libre momentos para hacer gimnasia, momentos para encontrarse y a su vez organizar una vez al año festivales de gimnasia entre distintos pueblos. Y Jahn decía que en estos festivales de gimnasia se podían lograr dos cosas. Por un lado, un encuentro entre alemanes y entre clubes de gimnasia alemanes. Y esto tendría que ver con la identidad. Y por otro lado, trabajo durante todo el año sobre el propio cuerpo y sobre la salud que llevaría a tener una población saludable. Entonces, esto es interesante porque está vinculando también el surgimiento de esta práctica de la cultura física a otros procesos del contexto nacional de los países de Europa continental. Lo reitero para que cierre la idea. Soares va a decir que los sistemas gimnásticos europeos son desarrollados en cada país por algún conjunto de actores que está pensando la mejor manera, la mejor práctica corporal formativa para incidir sobre su población, para tener una raza y una nacionalidad fuerte. Entonces, ahora conocemos el origen de estas dos prácticas corporales, de los sistemas gimnásticos europeos, es decir, de las prácticas corporales formativas, y también conocemos el origen del deporte inglés, o sea, de estas prácticas corporales competitivas que componen algunas de las prácticas de la cultura física que existían en nuestro país a lo largo del siglo XIX. ¿Cuáles eran las otras prácticas que mencioné hace un rato? Los juegos infantiles, los juegos populares, los bailes de la corte, los ejercicios militares o las prácticas militares que se usaban para prepararse para las guerras, y también las prácticas de los artistas, de los circos ambulantes, que iban de pueblo en pueblo entreteniendo a la población. Con todo este conjunto de prácticas, ya tenemos el escenario de las prácticas de la cultura física que existían en el siglo XIX en el Río de la Plata. Vamos ahora a pensar cuál de estas prácticas corporales llegaron a la escuela, es decir, cuál de estas prácticas corporales fueron seleccionadas para componer el currículum escolar. Entonces, para cerrar con nuestro esquema de análisis este primer subperíodo, retomo la pregunta inicial. En el periodo 1810-1880, ¿hay educación física en la escuela? No, podemos decir que si bien hay prácticas de la cultura física en nuestra sociedad y que esas prácticas son muy variadas, en la escuela no hay ninguna de esas prácticas seleccionadas para ser incorporadas como parte del currículum. ¿Y por qué no las hay? Porque en el campo del medio, en el campo teórico-disciplinar, que es desde donde están los lentes, a partir de los cuales se mira la cultura y se seleccionan los saberes, no hay ninguna disciplina, saber, indicación que reconozca en esas prácticas
de la cultura física alguna práctica corporal necesaria para la escolarización de las niñas o de los niños en ese momento histórico. Esto va a cambiar en el periodo que comenzaremos en un momentito. La situación que planteamos hasta ahora, vinculada al periodo 1810-1880, en la cual existían varias prácticas de la cultura física en nuestra sociedad, pero ninguna de ellas estaba incluida como parte del currículum escolar, va a cambiar a partir del año 1880, o mejor dicho, va a cambiar en el periodo siguiente de desarrollo del proyecto de la Argentina moderna, inicialmente de la mano de la sanción de la Ley 1420 de Educación Común. Distintos artículos de la Ley 1420, sancionada en 1884, nos dan muestras y evidencias de que la educación física empieza a formar parte de la concepción de la educación integral. El artículo primero dice eso justamente, que el desarrollo integral de los niños se compone de educación intelectual, moral y física. El artículo 6, en la cual se detalla el mínimo de instrucción obligatoria, menciona algunas prácticas de la cultura física de las que hablamos para el periodo anterior. Habla de la gimnástica, de los ejercicios y de las evoluciones militares, así también como de las nociones de higiene. ¿Cómo es que la educación física entra al currículum? O mejor dicho, ¿cómo es que algunas prácticas de la cultura física que antes no eran tomadas como importantes son en este periodo seleccionadas para enseñar a todos los niños y niñas que asisten a la escuela primaria? Para empezar tenemos que retomar que la sociedad argentina en el periodo 1880-1930 estaba recibiendo un importante caudal inmigratorio y las autoridades estaban preocupadas y decididas a que toda esta población conforme una sociedad nacional. Es decir, estaban preocupados por lograr que la base material de la nación, que era la población, llegara a ser fuerte, moral, sana, civilizada e integrada. Para lograr estas finalidades es que se sanciona la Ley de Obligatoriedad Escolar, la Ley 1420, y para cumplir con alguno de estos propósitos es que entre los contenidos mínimos que esta ley le indica que a la escuela que debe enseñar está con distintas denominaciones, prácticas que reconoceremos como parte de la asignatura Educación Física. Ahora bien, ¿cómo es que estas ideas llegan al texto de la ley? Tenemos que pensar que una ley es una producción compleja en la que colaboran y en la que participan no solamente los diputados y los senadores, sino todo un complejo de asesores que van aportando a los temas de la ley cuestiones que tienen que ver con la agenda social, política y económica. ¿A qué aspectos iba a atender la inclusión de la educación física en el currículum de la escuela primaria? Acá tenemos que tener en cuenta dos problemáticas que estaban vigentes en la sociedad argentina para este periodo. Por un lado, como lo señala Diego Armuz, la sociedad argentina, las ciudades, estaban siendo asoladas por distintas epidemias. La tuberculosis, el cólera, enfermedades para las cuales no se conocía aún el remedio, dado que aún no se habían descubierto los antibióticos, y para los cuales se entendía que una de las medidas más seguras era la prevención. Parte de la prédica de algunos médicos en esta época era considerar o entender que en un tórax amplio, es decir, una persona que tenía una capacidad respiratoria importante, o lo que hoy llamaríamos un buen volumen respiratorio, serían personas en las cuales la tuberculosis no se arraigaría. Por lo tanto, estos médicos, además de señalar medidas de prevención,
de aislamiento, de recomendar a los enfermos a retirarse a las sierras y a darles buena alimentación, indicaban que para prevenir había que lograr que la población tuviera buena capacidad respiratoria y buena posibilidad de ventilación. Entonces, de la mano de los médicos, se desarrolla la idea de que algunas de las prácticas corporales, las gimnasias, podían transformarse de ser prácticas del campo de la diversión, como nos señaló Soares en nuestro texto de la unidad 1, prácticas científicas, metodizadas, orientadas a atender a la salud. Esta preocupación por la salud no solamente estaba además de presente en las indicaciones de los ejercicios y la gimnástica, en otros artículos de la ley, en donde se mencionaba que los edificios escolares debían construirse de acuerdo a los preceptos de la higiene y que además los niños debían ser revisados por los médicos, vacunados e inspeccionados médicamente en forma periódica. Estos mismos argumentos indicaban que para evitar el cansancio y el agotamiento que podía tener para los niños estar todo un día en la escuela haciendo tareas intelectuales, las clases diarias debían alternarse con intervalos de ejercicio físico y canto. ¿Qué más podemos decir para entender esta decisión política de incorporar una asignatura más, un ramo más al currículum escolar? Tenemos que entender que la idea de la Argentina moderna, la necesidad de tener una población que poblara el territorio, que lo hiciera producir, que lo hiciera prosperar y que a su vez lo defendiera, exigía que esa base material de la nación, que es la población, fuera fuerte, sana, moral, civilizada e integrada. Recordemos que la población era muy heterogénea, que además de los pobladores iniciales y los que estaban de la época de la colonia, habíamos recibido una importante masa de inmigrantes con la finalidad de poblar y hacer producir el país. Entonces, el nuevo campo, el nuevo ramo escolar, iba a tener una finalidad muy particular. No es que se iba a ocupar justamente de lograr que esta población se arraigara, que esta población construyera una identidad común y además que tuviera prácticas corporales, higiénicas y morales que contribuyeran a conformar una raza nacional. La otra problemática para la cual algunas prácticas de la cultura física fueron incorporadas a la escuela tuvieron que ver con las preocupaciones de otro sector de nuestra dirigencia vinculados a la defensa de la nación, al mantenimiento de las fronteras, a la preocupación por dirimir los conflictos limítrofes en ese momento con Chile y por lo tanto a la formación de un ejército y los soldados. Las autoridades de la época señalaban, sobre todo las autoridades del ejército, que cuando los jóvenes llegaban a incorporarse al ejército y cuando llegaban a las primeras experiencias del servicio militar obligatorio, no lograban pasar las revisaciones médicas. Los médicos del ejército decían que estos jóvenes ya tenían deformidades de la columna, pies planos, pechos hundidos, por lo cual se dudaba de que pudieran incorporarse al ejército y soportar el entrenamiento y las fatigas de la práctica militar. Por lo tanto, ellos veían como muy importante que hacer también prevención, incorporando ejercicios de evoluciones militares y también gimnástica en los primeros años de la escuela. Apostaban a que esta formación corporal, a través de estas prácticas de la cultura física, en los primeros años o a lo largo de toda la escuela, iba a permitirle a estos jóvenes que cuando llegaran a los 18 años y tuvieran que incorporarse al ejército, tuvieran cuerpos rectos, cuerpos sanos y estuvieran cuerpos preparados para el adiestramiento militar. Tanto los médicos como los militares
apostaban y apoyaban la incorporación de la educación física al currículum. Por eso podemos decir que la incorporación de esta asignatura prácticamente no tuvo discusión a lo largo del proceso de sanción de la ley. Como ya contamos en otra clase, que sí tuvo discusión la decisión de que no se enseñara religión dentro del horario escolar. Ahora bien, si bien los médicos y los militares estaban de acuerdo con que la educación física, ya sea que se llamara gimnástica, ya sea que se llamaran ejercicios militares, estuviera incorporada al currículum, no estaban de acuerdo con qué contenidos, quiénes debían enseñarla y cuál era la finalidad. Para los médicos, los contenidos que tenían que componer a la educación física escolar era la gimnasia científica. Para los militares, los ejercicios que tenían que componer la educación física escolar eran la formación, las evoluciones militares y la gimnasia de formación militar. A su vez, como pensaban en distintos contenidos, imaginaban que eran distintas las personas que lo podían enseñar. Los médicos entendían que eran los maestros quienes debían enseñar la gimnasia respiratoria, la gimnasia fisiológica, y por eso eran acompañados por los pedagogos y entendían que la educación física debía ser también enseñada en las escuelas normales, aquellas en las que se formaban maestros. Los militares tenían otra postura diametralmente opuesta. Entendían que quienes tenían que enseñar educación física en las escuelas eran los instructores de la Escuela de Gimnasia y Esgrima del Ejército, o sea, militares. Para los militares, solo los instructores militares iban a poder transmitirle a los niños y enseñarle los ejercicios y evoluciones militares que lo iban a hacer fuertes para, llegado el momento de incorporarse al ejército, poder construir sobre esa fortaleza la formación militar. Claramente, para uno y otro grupo, la finalidad de la educación física en el currículum era otra. Para los médicos y los pedagogos, la finalidad era educativa. La educación de los niños debía ser completa y un componente de esa educación era la educación corporal. Además, los médicos decían que esa educación corporal, a partir de prácticas de la cultura física, específicamente la gimnasia científica, iba a permitir prevenir el contagio de muchas enfermedades. Los militares entendían que la educación física en la escuela tenía que estar para formar futuros soldados fuertes, pero también para transmitir una concepción de disciplina y autoridad. Por lo tanto, si bien no había duda de que esta asignatura tenía que estar en la escuela, había muchas dudas y muchas divergencias sobre qué contenidos incluir, con qué finalidad y a través de qué métodos. ¿Cómo se saldan estas discusiones? Recordemos que nuestro esquema de análisis habíamos planteado que la definición de qué prácticas de la cultura física de las que existen en la sociedad llegan a la escuela se resolvía en el campo del conocimiento teórico-disciplinar. Es decir, en este campo intermedio era donde algunos actores con determinado capital simbólico, político y cultural podían discutir y argumentar a favor de la selección de una y otra práctica. Por lo que conté hasta recién, podemos identificar claramente que los que discutieron en ese campo disciplinar fueron, por un lado, los médicos y los pedagogos, y de la vereda de enfrente, los militares acompañados por los deportistas. ¿Por qué estaban juntos los militares con los deportistas? Porque en muchos ámbitos de la vida social compartían la práctica de la cultura física, ya sea en los ámbitos del ejército como en los clubes selectos que existían en nuestra sociedad, el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, la Sociedad Esportiva, donde estos personajes y estos actores eran practicantes activos del deporte. Pero en este periodo, en el periodo 1880-1930, esta discusión se salda a favor de los médicos y pedagogos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en este momento histórico
dadas las necesidades de conformación de la Argentina moderna, dada la necesidad de integración y de prevención de la salud, tuvieron más fuerza los argumentos de los médicos. El cuerpo médico y la profesión médica se fue desarrollando de la mano de la burocracia estatal y fue dándole elementos a los componentes del Estado para justificar muchas de las decisiones que se tomaron en el campo de la educación y en el campo de la salud. ¿Qué prácticas de la cultura física se incorporaron entonces al currículum? Recordemos las que existían. Dijimos que estaba la gimnasia, a las que podemos llamar en plural, la gimnasia sueca, alemana, francesa, danesa, que contamos que habían llegado a nuestro país en el periodo anterior. Por otro lado, también estaba el deporte inglés, los sports, que también contamos que habían llegado con los ingleses, ya desde las invasiones y después con las primeras inmigraciones en la provincia de Buenos Aires. Pero también había otras prácticas corporales. Estaban las danzas, estaban los juegos populares, los juegos infantiles, y estaban también toda esta suerte de acrobacias y prácticas de circo que realizaban los acróbatas y los actores de circo, del circo ambulante, que existían en Europa y también en el Río de la Plata. Es importante señalar que no todas estas personas que llevaban adelante algunas prácticas corporales tenían el capital simbólico y político suficiente para discutir y participar en el campo teórico disciplinar. De todos los actores y personas que mencioné, mejor dicho, de todos los practicantes y las prácticas que mencioné, podemos identificar claramente a un grupo de practicantes, como eran los acróbatas, los artistas de circo, que claramente no participaron de la discusión, no tenían ni capital político ni capital simbólico para justificar o argumentar que sus prácticas, que pertenecían al terreno de la diversión, podían ser educativas, higiénicas, morales o civilizadas. Entonces, como síntesis de este proceso, podemos decir que llega al currículum a componer la educación física escolar una serie de prácticas corporales: la gimnasia metodizada, los juegos libres y una particular manera de entender al deporte. Les voy a leer una cita de una propuesta de Romero Brest sobre qué tipo de contenidos, qué tipo de ejercicios debían incorporarse para la escuela. Romero Brest, en su libro Pedagogía de la Educación Física, fundamenta por qué la educación física tiene que estar en la escuela y además le da indicaciones a los maestros de cuáles prácticas de la cultura física podían ser seleccionadas y por qué argumentos. Romero Brest llama a todas estas prácticas de la cultura física, cuando son incorporadas a la escuela, con el nombre de ejercicios y a otras con el nombre de juegos. Voy a leer los argumentos que dice para justificar qué ejercicios deben seleccionarse y cómo. Romero Brest dice: la selección de los ejercicios deberá hacerse con un criterio fisiológico e higiénico. Hay que considerar que los ejercicios son agentes modificadores de las funciones. Son medios y no fines de la educación física. Y hay que elegir los ejercicios por sus condiciones fisiológicas, por sus aptitudes de aplicación, porque son las que van a permitir tener un sistema racional. Romero Brest está de esa manera justificando la creación de un sistema argentino de educación física que él va a decir que va a ser fundamental para nuestro país en formación y para no adaptarnos o confundirnos con la gimnasia sueca, alemana, francesa o inclusive anglosajona, que había sido diseñada para formar las sociedades nacionales de cada uno de esos países.
Y nos va a decir algo más, nos va a explicar qué tipo de ejercicios son cada una de las prácticas corporales que él reconocía existían en la sociedad. Y nos va a decir, se llaman ejercicios suaves a los que no le dan al sujeto ni fatiga ni sofocación. ¿Cuáles son esos ejercicios naturales? La marcha lenta y corta, una partida de croquet, un partido de billar. Luego llama ejercicios fatigosos a los que provocan fatiga muscular, como la marcha sostenida, los ejercicios gimnásticos con pesos, los trabajos agrícolas. También habla de ejercicios sofocantes, los que producen sofocación, hoy diríamos aumento de la frecuencia cardíaca, la carrera, los saltos y los deportes en general. Ahora bien, cuando Romero Brest habla de los sports, no los toma como nosotros vimos en el periodo anterior, como prácticas, como juegos de violencia controlada, como prácticas agonísticas de oposición y colaboración, sino que los considera como ejercicios que permiten trabajar alguna parte del cuerpo o la función en general. En alguno de sus textos, por ejemplo, Romero Brest va a referirse al fútbol denominándolo como un ejercicio sofocante, es decir, que aumenta la frecuencia cardiorrespiratoria, y como un ejercicio que trabaja fuertemente sobre el tren inferior. Y en ningún momento habla del fútbol como una práctica lúdica, como un deporte de oposición. Estos componentes de oposición, violencia y competición son vistos por Romero Brest y por otros pedagogos como un componente peligroso y no deseado para la escuela primaria, porque puede generar violencia, porque puede generar oposición, cuando la escuela tiene que ocuparse de civilizar e integrar. El sistema argentino de Romero Brest, además de explicitar cuáles eran los fundamentos y los argumentos que hacían valiosa la incorporación de la educación física en la escuela, y también, además de indicar qué prácticas de la cultura física debían ser seleccionadas y por qué motivos, explicita cuáles son los métodos a través de los cuales estas prácticas corporales deben ser enseñadas. Romero Brest reconoce en su libro Pedagogía de la Educación Física la existencia de 3 métodos. El primero, el método de la imitación. El segundo, el método de las series. Y el tercero, el más avanzado para la época, el método del comando directo. Para cada uno de esos métodos, Romero Brest va a indicar de qué se trata y sus limitaciones, encontrando que el mejor de todos esos métodos va a ser el comando directo, a partir del cual el maestro, solo con su voz, dirige la actividad de todos los alumnos mientras puede ir recorriendo el salón de clase haciendo correcciones o indicaciones a cada alumno. A lo largo de este teórico nos ocupamos de desarrollar el proceso por el cual algunas prácticas de la cultura física existentes en nuestra sociedad fueron seleccionadas intencionadamente para conformar parte del currículum. Presentamos cuáles eran las prácticas corporales existentes, lúdicas, expresivas, competitivas y formativas. Mencionamos quiénes fueron los actores del campo teórico disciplinar que disputaron por decidir qué prácticas corporales iban a ser las mejores para enseñar a los niños en las escuelas y quiénes debían enseñarla. Y finalmente pudimos sintetizar cuáles fueron las prácticas corporales que efectivamente llegaron a la escuela. Creo que ahora es un buen momento de sacar la mirada de la escuela y volver a mirar el campo de la cultura física. Ya no para discutir o para ver qué fue lo que se enseñó en la escuela, sino para conocer un poco de lo que pasaba en ese ámbito, para conocer algunas de las prácticas corporales que estaban en proceso de expansión, para conocer ámbitos en el cual se replicaban algunas discusiones que se replicaban en el campo teórico disciplinario y el escolar, y también para conocer cómo veían al deporte algunos actores sociales y políticos que no estaban de acuerdo con la democracia capitalista. Uno de los primeros ámbitos que vamos a visitar es el del deporte, es el del fútbol, perdón.
y voy a contarles sintéticamente de qué habla el texto de Julio Friedenberg que pusimos en la unidad. Julio Friedenberg es un historiador del fútbol argentino, que nos cuenta cómo fue la expansión de ese deporte en Buenos Aires en las primeras décadas del siglo XX. Julio Friedenberg, con su estudio histórico, discute el mito por el cual estamos acostumbrados a decir que los argentinos somos futboleros porque en las ciudades había muchos potreros y los jóvenes jugaban a la pelota en esos ámbitos. Julio Friedenberg nos dice exactamente lo contrario, que en el mundo urbano y justo en el momento del proceso más importante de urbanización de la ciudad de Buenos Aires, se fue dando la expansión, la creación de clubes de fútbol a cargo de jóvenes de sectores populares que debían esforzarse a buscar terrenos en los lugares alejados de la ciudad y ya en las afueras linderas. Friedenberg nos cuenta que la práctica de fútbol en Buenos Aires comenzó a organizarse en los años 80 del siglo XIX, cuando los educadores de los colegios de la colonia inglesa lo incluyeron en sus programas como parte de la instrucción. Siguiendo la tradición inglesa, fueron esas escuelas las que promovieron su práctica y le incorporaron los valores del fair play. Aquellos maestros ingleses organizaron la primera liga de fútbol en el año 1893. Desde sus inicios, estos dirigentes ingleses le dieron a la institución fuertes tendencias elitistas. No resultaba sencillo afiliarse y menos aún llegar a primera división. Entre los requisitos figuraba la necesidad de contar con un campo de juego con tribunas. Es decir, que en las primeras décadas de la historia de la Liga Oficial del Fútbol, elitismo y fair play eran una misma cosa. Sin embargo, en las primeras décadas del siglo XX, el fútbol se fue diseminando a otros sectores sociales. Friedenberg va a decir a los sectores populares. Y la popularización se dio a través de la creación de una gran cantidad de clubes por parte de jóvenes que eran trabajadores o estudiantes. Y que de a poco empezaron a intentar jugar en la liga oficial y empezaron a formar equipos de juego aficionados. La oportunidad de acercarse a una liga oficial fue en las primeras décadas del siglo XX, cuando se produjo una división de la Asociación del Fútbol en dos ligas diferentes. A partir de eso, el efecto más importante fue que una gran cantidad de clubes de estos jóvenes se pudieron afiliar a una de las dos ligas, a la Federación Argentina de Fútbol. Y así, estos jóvenes sectores populares empezaron a participar. ¿Cómo era que se organizaban? Por empezar, tenemos que reconocer que estos jóvenes pertenecían al mismo barrio y los clubes a menudo llevaban el nombre del barrio. La sede del club era habitualmente la casa de uno de los jóvenes, más allá de que el terreno de juego era bien alejado y quizás el terreno era el mismo que usaban diferentes clubes. ¿Cómo era eso? Como el requisito de contar con una cancha con tribunas era difícil de respetar, de cumplir, los jóvenes reunían dinero entre todos y alquilaban por las 2 horas que duraba el partido una cancha de juego. Un terreno en estas zonas alejadas de la ciudad que ofrecía tribuna y un vestuario. Estos terrenos no eran tantos y sus dueños los alquilaban por hora a los distintos clubes que existían en la ciudad. El aditamento o el elemento que acompañó la difusión del fútbol y ayudó a estos jóvenes a ir de estos primeros clubes barriales a los clubes que hoy conocemos como centenarios fue la prensa gráfica. Los diarios de la época se dieron cuenta que estos jóvenes de sectores populares, que paulatinamente con la expansión de la ley 420 estaban alfabetizados, podían llegar a ser buenos lectores del diario y por lo tanto podían ser consumidores del diario. El diario, como toda empresa comercial, vivía de las ventas de sus ejemplares. Por lo tanto, formar parte de la difusión del deporte era también ir construyendo una nueva masa de lectores del diario.
Fue así que el diario empezó a ofrecerle a la liga aficionada el espacio para publicar el fixture, para dar a conocer los nombres de los jugadores, para informar quién iba a ser el árbitro. Eso los días viernes, antes del fin de semana, y los días lunes también se ocupaban de dar a conocer los resultados y también de hacer comentarios sobre los elementos picantes o urticantes de los partidos. Los editores del diario se daban cuenta que un elemento que aumentaba la venta del diario eran estas otras noticias, menos objetivas, pero que hacían interesante y le daban características peculiares a los encuentros deportivos. ¿Cuáles eran estas características? Cómo se habían manejado los rivales, de qué manera había el árbitro dirigido el partido, cómo eran las estadísticas de los jugadores en relación a sus goles. Por lo tanto, el diario fue un actor importante en la difusión de este fútbol amateur en las primeras décadas del siglo XX. Algo que destaca Friedenberg de estos clubes, de estos equipos, de estos clubes aficionados, fueron que lograron que estos jóvenes, que fueron espacios de generación de identidades juveniles e identidades barriales. Identidades juveniles porque los jugadores eran jóvenes de sectores populares, e identidades barriales era porque estos jóvenes compartían su vida en un mismo barrio y defendían a través de su camiseta los colores de la zona y del barrio, de la zona de Buenos Aires que los había visto crecer. Ustedes se preguntarán si existía deporte de representación en las primeras décadas del siglo XX. Bueno, les puedo decir que sí. No solamente existía deporte de representación, en el mundo, sino que existía Comité Olímpico Internacional. El Comité Olímpico Internacional, el COI, había sido creado a fin del siglo XIX por el barón Pierre de Coubertin, que era un noble francés deportista que inició un movimiento europeo, pero que intentaba extenderse a los países importantes de América, y que intentaba replicar aquel movimiento de encuentro atlético que en la antigua Grecia se llevaba a cabo cada 4 años en honor a los dioses del Olimpo. El barón Pierre de Coubertin no perdió oportunidad, cuando había un congreso internacional, en tratar de convencer a los representantes de los distintos países para que se hicieran parte de este movimiento, creando un Comité Olímpico Nacional. Uno de estos representantes que tuvo influencia, que tuvo contacto con Pierre de Coubertin, fue Juan de Zubiaur. Juan de Zubiaur era un argentino, pedagogo, deportista, que se encontró con Coubertin en una exposición internacional en Europa y al que Coubertin quiso entusiasmar con la idea de los Juegos Olímpicos. Juan de Zubiaur era un deportista que reconocía los valores sanitarios y sociales del deporte. Sin embargo, de vuelta en la Argentina, no dirigió su tarea a la organización de un movimiento de deporte de representación, sino que se orientó a pensar de qué modo el deporte podía ser incluido y pensado como una práctica educativa en la escuela. Por lo tanto, Zubiaur no respondió a las expectativas de Pierre de Coubertin. Pero Coubertin no cesó en su intento, y en otro encuentro internacional se contactó con Quintana, que era hermano del presidente de la Nación. Él también era un deportista y él sí estuvo interesado en que la Argentina formara parte del movimiento olímpico internacional. Por eso en el año 1907 recibió a Manuel Quintana la invitación del barón Pierre de Coubertin para que Argentina participara de los Juegos Olímpicos de Londres en 1908. La historia de la recepción de esta invitación y del modo en que se resolvió, que se saldó este tema, nos lo cuenta César Torres en su artículo Ideas Encontradas. Resulta muy interesante seguir el proceso de discusión que se dio en la Cámara de Diputados en relación al tema de si debía aprobarse o no una partida de dinero para que una delegación argentina fuera a Londres a representar al país en los Juegos.
¿Por qué esto se discutió en el Congreso? Porque en ese momento no existía en ningún ámbito del Estado ninguna oficina que se ocupara del deporte. No había Confederación del Deporte, no había Comité Olímpico, no había ENAR, no había Secretaría de Deportes de la Nación. Por lo tanto, había deportistas, había clubes, había actores, pero si la Argentina quería enviar una delegación que la representara, debía votarse en el Congreso una partida presupuestaria específica. La discusión que se dio en relación a la decisión si dar o no esa partida nos muestra nuevamente a los grupos de actores que ya conocimos en la discusión en relación al currículum de la educación física escolar. Por un lado estaban los militares y los deportistas. Por otro lado estaban los médicos y los pedagogos. Estoy segura que ustedes ya se imaginan cuál grupo alentaba la participación de la Argentina en los Juegos Olímpicos. Desde ya, eran los deportistas y los militares los que señalaban que era un honor para la Argentina haber sido invitada, que era una invitación que no se podía desechar porque podía ser una ofensa para el país que invitaba. Además, señalaban que haber recibido una invitación a participar en un juego olímpico significaba que Argentina estaba llegando a ser reconocida como una nación moderna, como todas las naciones modernas que participaban en dicho evento. Agregaban también que la Argentina tenía deportistas formados, que no íbamos a pasar un papelón. Y finalmente decían que enviaron a un equipo de representación a Londres iba a hacer que a la vuelta y a través de las noticias que publicaran los periódicos se alentara la difusión de la práctica del deporte en el resto de la sociedad. En el lado opuesto estaban los médicos y los pedagogos, que señalaban varias cosas en contra de la aprobación de la partida. Por empezar, decían que quienes fueran a representar a Argentina no eran producto del deporte argentino, eran producto de una práctica deportiva privada o particular, la que se daba en los clubes de élite, la que se daba en algún caso en el ejército, pero no era el fruto de un trabajo meticuloso y metódico de formación de deportistas. No negaban que eso era interesante, pero sostenían que si había una partida de dinero, que si sobraba una partida de dinero para dedicarle a la cultura física, debía ser invertida en dotar a todas las escuelas de profesores y infraestructura para la práctica de educación física escolar. Entonces sí, luego de una serie de años, el país iba a contar con un grupo importante de jóvenes de los cuales pudieran seleccionarse aquellos deportistas que iban a representar a la nación. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo se definió esta discusión? Si se acuerdan de lo que planteé hace un rato en relación a cómo se saldó la tensión respecto a la educación física escolar y cuál fue el grupo que tenía argumentos más sólidos, más legítimos y más serios en ese momento, se darán cuenta que la partida no fue aprobada, que la delegación argentina no se conformó para ir a Londres y que los que ganaron fueron los argumentos de los médicos y los pedagogos. Un tercer texto que incorporamos en la bibliografía es el de Cristina Mateu. Cristina Mateu nos cuenta el deporte en una institución muy particular, que era la sección deportiva del Partido Comunista en Argentina, que se llamaba Federación Deportiva Obrera. Para nosotros es muy interesante leer el texto de Cristina Mateu, porque plantea y describe dos miradas respecto de la misma práctica de la cultura física que es el deporte. Para el movimiento obrero, para quienes componían la Federación Deportiva Obrera, el deporte, tal como se lo conocía, el deporte inglés, era una práctica burguesa. Era una práctica que realizaba una clase social, que era en todo caso desde la mirada del
Partido Comunista la burguesía, es decir, los patrones, y que a su vez intentaban difundirla entre los jóvenes trabajadores para cooptarlos y también para disciplinar su tiempo libre, para que en ese tiempo libre los trabajadores hicieran una práctica que tenía alta vinculación con la cultura burguesa. Por lo que durante mucho tiempo la Federación Deportiva Obrera intentó alejar a los jóvenes obreros del deporte. Sin embargo, llegó un momento en que se dieron cuenta que entre los jóvenes sectores populares, como nos contó Friedenberg, el fútbol, por ejemplo, era una práctica muy atrayente y era una práctica que convocaba fuertemente a los jóvenes. Por lo cual, la Federación Deportiva Obrera decide usar al deporte o pensar el deporte como un medio de formación proletaria. Considera que el deporte no debe estar organizado ni por federaciones, que el deporte no debe estar organizado comercialmente, que no debe estar orientado hacia los logros individuales, pero sí que tiene que ser una práctica que congregue a los jóvenes y que permita, antes o después de cada partido, discutir sobre las condiciones de los obreros en el mundo, discutir sobre las necesidades de mejoras laborales y construir así la oposición del deporte burgués, que sería el deporte proletario. Entonces, este texto nos parece importante para plantearles miradas ideológicas y políticas contrapuestas respecto de una misma práctica de la cultura física como lo era el deporte. Entonces, para cerrar este primer teórico de la unidad 3, que abarcó 2 períodos de la historia de la educación argentina y que intentó desarrollar qué pasó con la cultura física y la educación física entre 1810 y 1930, les quiero plantear una síntesis. Podemos decir que la cultura física estuvo presente en el Río de la Plata, en el territorio argentino y en la Argentina moderna, prácticamente a lo largo de estos 2 periodos. Que fueron prácticas variadas, que fueron prácticas practicadas por diferentes personas, que fueron prácticas de baja práctica, pero que fueron prácticas corporales que existieron. Sin embargo, si miramos desde la escuela, no vamos a ver esta continuidad que mencioné, sino que vamos a ver una ruptura, una discontinuidad. Como vimos al principio, entre 1810 y 1880, ninguna de estas prácticas corporales fue seleccionada para enseñar en la escuela. Como van a leer en el texto del módulo bibliográfico, como vamos a trabajar a partir del manual de Madame Quiñón en el práctico, ni en las escuelas de varones a cargo del Cabildo, ni en las escuelas de la Sociedad de Beneficencia, que eran para las niñas, se incorporaron prácticas de la cultura física como parte del currículum clásico. Sin embargo, en esas escuelas no se descuidaba la rectitud corporal, ni la civilidad, ni la urbanidad, ni la moral, ni la disciplina. Precisamente en esas escuelas no había educación física, porque ninguna práctica de la educación física, de la cultura física era seleccionada, pero había un intenso trabajo sobre los cuerpos de los alumnos. Ese trabajo intenso sobre los cuerpos de los niños para transformarlos en alumnos a quien pudieran enseñárseles, inculcársele, instruírsele y transmitírsele los saberes elementales de la educación y la ilustración. Algo bien diferente va a ser en el periodo 1880-1930. En ese momento sí se seleccionan prácticas de la cultura física, sí se las traduce en contenidos escolares, sí se seleccionan algunas prácticas por sobre otras, se las organiza en función de responder a algunas necesidades sociales y se pautan formas particulares de enseñanza.